Ya, seguimos haciendo este Ciudadano ADN conectado desde distintos focos en torno a las emergencias en la zona sur de nuestro país y tratando de orientar, de generar ayuda, de hacer canales. Por eso el más 569-85-21-2360 permanece abierto para recibir cualquier tipo de información que ustedes tengan. Y hoy vamos a enfocarnos a esta hora en varios aspectos que también los hemos tratado de denunciar, pero hoy día lo queremos hablar con mucha claridad y que tienen que ver con el trabajo. Porque hay muchos temas. Hay voluntarios que tienen su trabajo pero que hoy día están combatiendo los incendios. Sí. Hay personas que no pueden ir a trabajar porque resultaron damnificadas. Sí. Hay personas que tienen emprendimientos y lo perdieron todos y era su fuente de trabajo. Hay personas que trabajaban en emprendimientos que están en la localidad afectada y se quedaron sin trabajo, quemaron. por ejemplo. Claro. Está con nosotros hasta ahora el director del trabajo, Sergio Santibáñez, precisamente para hablar de estas distintas circunstancias. ¿Cómo está, director? Bienvenido. Buen día. Muy buenas tardes, Sandra, Pamela, Juanita, un gusto estar con ustedes. Bueno, desde la Dirección del Trabajo, por supuesto que hay dictámenes bastante claros a propósito sobre todo de deberes y derechos, ¿no? Partamos por ese abanico, digamos, que uno ya después va viendo las particularidades, pero que rige más o menos para todo en caso de emergencias como esta. Así es, el día lunes 19 emitimos el dictamen número 41 que regula una serie de circunstancias en materia de catástrofe, ¿no? Y en el contexto de los incendios forestales que lamentablemente perjudicaron a dos regiones y están perjudicando a dos regiones de nuestro país. Este dictamen se aboca principalmente a tres temas. Primero, al resguardo de la vida y la salud de los trabajadores como un principio fundamental. El segundo, a la protección de las remuneraciones y la continuidad laboral, o sea, la protección del trabajo. Y tercero, una mención respecto del resguardo de la labor de bomberos y de los bomberos que se despliegan en la zona, ¿no? Como ustedes lo señalaron como una de las consultas que hoy día está respecto de los voluntarios, ¿no? Y qué es lo que pasa con su situación laboral. Sí, director, y sobre el resguardo de la vida y la salud, ¿qué es lo preciso que indica el dictamen? El dictamen respecto al resguardo de la vida y la salud se enfoca en el deber general de resguardo que tiene el empleador respecto de los trabajadores y de las obligaciones que tiene el empleador, que son básicamente informar inmediatamente a todos los trabajadores y las trabajadoras afectadas de la existencia de un riesgo. ¿Ya? Y adoptar las medidas inmediatas, por ejemplo, la suspensión de la faena y la evacuación de los trabajadores cuando el riesgo no se pueda eliminar o atenuar. Ya, ¿no? pero eso, tú estás hablando de que, por ejemplo, cuando ocurre una catástrofe, observando lo que está ocurriendo, los tienen que liberar, ¿eso es? Exactamente, no solamente en el momento de la catástrofe, sino, por ejemplo, cuando no, los días posteriores en donde, por ejemplo, hay humo, ¿no? ¿Ya? Esos son humo que puede, y trabajo a la intemperie, ¿Ya? o que no están los elementos de protección personal necesarios para poder laborar. Evidentemente el empleador ahí es responsable de la evacuación y de la suspensión inmediata de la faena. Ya, perfecto. O no hay agua también, puede ser. Exactamente, si no hay agua es un deber principal de los empleadores tener esos elementos, de lo contrario tienen que suspender la faena. Es algo que hemos estado efectivamente fiscalizando estos días en la región. Estamos conversando con el director del trabajo, Sergio Santibáñez, a propósito de las zonas de catástrofe. Lo decíamos recién, hay distintas particularidades, director. Las personas que hoy día no han podido ir a trabajar porque resultaron con sus viviendas dañadas o completamente destruidas o se les murió algún familiar, ¿tienen algún plazo para ponerse en contacto con su empleador y decir, oiga, ¿sabe qué? No puedo ir a trabajar porque estoy en esta zona? Porque hay personas que se quedaron hasta incomunicados, no solo porque no hay redes, Claro. No tienen los dispositivos, no tienen ese apoyo No o pueden simplemente están enfocados en otras cosas en estos momentos, ¿no? No, exactamente. Respecto de eso, nosotros lo que hemos señalado es que el inmediatamente, naturalmente, se interpretará por los tribunales, no hay un plazo, pero inmediatamente se entiende, o lo hemos entendido nosotros, como apenas tenga la posibilidad de comunicación, ¿no? Tiene que informar esta situación al empleador. El empleador, por ejemplo, no podría despedir por inasistencia injustificada, ¿no? Que es una causal de despido. No podría despedirlo producto de estar atendiendo circunstancias particulares, materiales y físicas, incluso del trabajador y de su familia. Tampoco podría configurar un caso fortuito o fuerza mayor para efecto de despedir a un trabajador que se encuentre en estas circunstancias. En eso tenemos que ser muy claros, muy enfáticos. La ausencia de los trabajadores a su lugar de trabajo, producto de los incendios y de los riesgos en la vida y seguridad de ellos mismos, es una causal que justifica su ausencia. Claro, pero por ejemplo, si el trabajador, porque tú dices que hay que dar aviso por cualquier medio, ¿no? Me imagino que por mail, Claro, por WhatsApp,
incluso a lo mejor un tercero que pueda avisar. ¿Puede ser así también? Exactamente, sí. Claro, Sí. porque Pues, a lo mejor hay personas que no pueden Exacto. acercarse. exactamente, puede ser a través de un tercero, incluso en circunstancias y quizá en sectores más pequeños, lo más probable es que esta situación ya se esté manejando con mayor facilidad, pero colocándonos en los casos extremos donde no hay ningún tipo de comunicación, evidentemente cuando exista la posibilidad de comunicarse, será válido esa comunicación de forma retroactiva. Ya. Ahora, director, cuando efectivamente, y hemos visto casos y han llegado testimonios, hay empleadores que empiezan a presionar a los trabajadores para que vuelvan a sus trabajos. ¿Qué pasa ahí? Porque, claro, yo podré decirlo, y lo digo a título personal, que me parece absolutamente miserable, y me encanta usar esa palabra, miserable, que presionen en este caso. Es más, yo creo que los empleadores, porque tienen sus contratos de trabajo y porque tienen vínculo con sus empleados, tal vez cuesta más en las empresas grandes, pero siempre hay recursos humanos, hay gente encargada, debiera saber de dónde son sus trabajadores. O sea, yo debiera saber que si hay un incendio en el sector donde se quemó gran parte del Irquén en Penco, yo tengo trabajadores que son ahí, o por último, inmediatamente, hoy recursos humanos, ¿qué trabajadores tenemos nosotros que son de esa zona? O sea, no sé, me parece que ahí hay también un tema con los empleadores, ¿no? Eso se enmarca en el deber general que tiene el empleador de resguardar la vida y seguridad de los trabajadores y de saber las circunstancias que ustedes están señalando. Nosotros lo que hemos señalado respecto de esto es que la ausencia de un trabajador está justificada en este tipo de circunstancias. Por lo tanto, el empleador no podría, en este caso, obligar al trabajador que está en estas circunstancias. Claro. Luego será materia probatoria si es que existe algún juicio, si efectivamente el trabajador está en esa circunstancia o no, ¿verdad? Acá lo que rige es la buena fe, ¿no? Entonces Claro. por lo tanto, en el caso de que alguien quiera, algún trabajador o trabajadora, digamos, en buen chileno, pasarse de listo. Eso, que los haya. Será materia de tribunales, pero acá lo que rige en el derecho chileno y en el derecho del trabajo es la buena fe, por lo tanto, esas son las circunstancias que hoy día rigen. ¿Se pueden hacer llamado denuncias? Sí. ¿Se pueden hacer denuncias? Exactamente, se pueden hacer denuncias online en la página de la DT, www.dt.gov.cl, y en el número de teléfono 600-450-4000. Tenemos a nuestros equipos desplegados, no hay ninguna oficina que no esté abierta en la región del Biobío o el Ñuble. Claro. Director, tú decías algo importante, porque a la larga la empresa debe entender, ¿cierto? Porque la ley ampara al trabajador, porque indica que él está abocado a las labores de recuperación, de remover escombros. Él su vida la está dedicando a elaborar su nueva vida, ¿no? Pero hay un plazo también para poder tener esa figura, como decir, bueno, ha pasado un mes y ya es suficiente como para que trabaje, han pasado 2 meses, 3 meses. ¿Hay algo ahí también que está legislado? No hay nada que esté legislado en particular. Lo que hemos señalado en dictámenes es que es durante el tiempo que objetivamente permanezcan estas condiciones. Y por lo tanto, ese es el punto, el tiempo que objetivamente. De forma indispensable. Digamos que el trabajador o la trabajadora sea indispensable para su grupo familiar, para reactivar la construcción de su casa, etcétera. Pero son efectivamente conceptos que van a ser litigados en un futuro, en el caso de que exista algún problema respecto de eso. Estamos conversando con el director del Trabajo, Sergio Santibáñez, a propósito de las medidas que se toman en torno a los incendios forestales y particularmente las personas que se ven afectadas. Ya hemos visto que hay un dictamen que sobre todo están enfocados en el resguardo de la vida y la salud, primero que todo, de los trabajadores y trabajadoras, protección de remuneraciones, continuidad laboral, resguardo laboral y los voluntarios, y ya nos vamos a enfocar en eso. Pero me interesa esto de las remuneraciones, sí, director, porque claro, al verdad que quienes pensarán, me van a descontar los días, voy a tener que devolver los días, claro, ¿qué pasa con mi sueldo este mes? Y esto en el marco del anuncio que hizo el presidente de la República, además, hace algún momento, de que hay fichas de emergencias para empresas y cooperativas y que además hay un incentivo para la retención laboral. Claro, exactamente. Acá lo que nosotros hemos señalado respecto a las remuneraciones son varios casos. El primero de ellos es el caso en que una empresa llame a trabajar a su trabajador o trabajadora, que asista a trabajar y que no tenga trabajo por ese motivo que sea no imputable al trabajador, ¿no?
En ese caso se configura lo que se denomina una jornada pasiva, por lo tanto el empleador tiene que pagarle. El segundo caso que nosotros nos ponemos es en todo aquello que ya fue trabajado, las rentas ya fueron devengadas. El empleador no puede, como pretexto de estos siniestros, no pagar, porque eso fue el trabajo que ya está hecho, que ya está devengado. Y luego está el caso que posiblemente sea el que más se dé, que son de la ausencia justificada del trabajador. Uh-huh. Lo que nosotros hemos señalado, porque legalmente el trabajador se le remunera cuando existe una contraprestación, es decir, cuando existe trabajo efectivamente realizado. Uh-huh. En este caso no existe trabajo efectivamente realizado, por lo tanto el empleador no tiene la obligación de pagar esa remuneración. Sin perjuicio de eso, lo que nosotros señalamos, en virtud también del principio de buena fe, es que se insta a los empleadores a pagar las remuneraciones y luego efectivamente a devolver el trabajo por parte de los trabajadores de esta remuneración que fue pagada sin que exista el trabajo de por medio. ¿Cómo así? O sea, la empresa tiene que pagar, por ejemplo, yo estoy hablando de que a fines de enero, ¿no? Esto ocurrió ahora, hace una semana. Claro. A fines de enero, el empleador tiene que pagar íntegro el sueldo a los trabajadores, ¿cierto? Exactamente. El sueldo que ya fue devengado tiene que pagarse íntegramente. Ya, perfecto. Pero esto como ocurrió, corrígeme Sandra, del 18 de enero, de 17, los incendios. El fin de semana pasado, de viernes a sábado. Claro. Pero ya tenemos... O sea, íntegramente el trabajo que fue realizado. El que ya fue devengado. Claro. Pero exactamente. ¿Y quién paga el resto? El resto, bueno, el trabajador, si se coloca a disposición del empleador, tiene que pagar todas las remuneraciones. No puede excusarse en por ejemplo, que el lugar de trabajo fue, por ejemplo, quemado, no sé. No puede colocarse bajo esa excusa para no pagar las remuneraciones, si es que el trabajador está a disposición del empleador. Si es que el trabajador, por a ese motivo no asiste al trabajo, el empleador no tiene la obligación del pago de las remuneraciones. Yeah. Porque está ausente de su lugar de trabajo. Claro. Sin perjuicio de eso, lo que nosotros hemos señalado ya desde el año 2023, de los últimos incendios forestales, es que el empleador, en virtud del principio de buena fe, puede llegar a un pacto con el trabajador en el cual tenga que devolver ese trabajo que no realizó. Y recordemos que también en los trabajos muchas veces hay bienestar, hay sindicatos que para este tipo de situaciones funcionan y sirven perfectamente, hay compañeros que se pueden plegar y a lo mejor juntar fondos y dárselos a un compañero que haya resultado afectado. A lo mejor habría que legislar cuando pasan circunstancias como esta. Hay legales importante. Y efectivamente, pero es una de las causas de por qué... cuando se señala, bueno, hasta cuándo dura esta inasistencia justificada, eso te bueno, no va a durar, no puede durar mucho porque efectivamente el trabajador no está recibiendo su remuneración. Pero el mismo trabajador va a querer volver porque necesita la plata, por supuesto. Exactamente. Lo que nosotros estamos señalando en el dictamen es que la ausencia no podrá configurar despido. Como podría configurar normalmente. Claro. Sí. Este viene avalado. Director, tú hablaste de devolver el trabajo, devolver, por ejemplo, si se ausentó 10 días por fuerza mayor, por supuesto. ¿Es necesario devolver eso? ¿No hay alguna forma de poder entender? En el caso de que se llegue a ese pacto, ¿no? En el cual el empleador le pague las remuneraciones, de todas maneras, porque los trabajadores hoy día lo requieren más que nunca, esos pactos tienden a ser bien amplios y a ejecutarse de esa manera. Paga las remuneraciones y luego me devuelven el trabajo, ¿no? Claro. Pero en esos casos no es que naturalmente tengan que devolver el trabajo si faltaron unos días. No. Es si es que el empleador le va a pagar esos días igual que no estuvo trabajando y después el trabajador claro. Eso es. Buena aclaración. Director, vamos a los voluntarios. Aquí hay un montón de voluntarios de bomberos, hay brigadistas que a lo mejor a veces tienen apoyos, hay personas naturales que han llegado y todo. Yo me imagino que es más difícil yo, por ejemplo, si quiero ir a ayudar, pero tengo mi trabajo, arrancarme o irme derechamente sin tener una excusa directa como un familiar, un pariente, yo misma, obviamente ausentarme de mi trabajo. Sé que hay una ley también que beneficia a los bomberos.
Pero Sí. hablábamos con el presidente de bomberos el otro día, con el presidente nacional de los bomberos, y decía, esa ley nos beneficia, pero también tiene sus vacíos, porque, por ejemplo, en este caso, ha habido bomberos que se han trasladado desde Salamanca, Coquimbo, Valparaíso, distintas regiones Claro. del país hacia el sur para ayudar. Y ellos no necesariamente están cubiertos por la ley para justificar sus trabajos, porque no es que hayan dejado el trabajo momentáneamente para ir a una emergencia puntual. Nosotros lo que hemos señalado es que no existe un límite de cantidad de tiempo. Pero ¿y de traslado Para- de zona, por ejemplo? Tampoco. Lo que nosotros hemos señalado, no hacemos ninguna distinción respecto de la zona de donde es el bombero. ¿Y los empleadores saben eso? Nosotros hemos hecho las campañas de comunicación respectiva respecto de bomberos ya durante hace varios años, ¿no? Porque los veranos tienden a ocurrir esta situación. Claro. Y lo que hemos señalado es que independiente, bueno, ahora es evidente por el incendio, pero en el caso de que existiera cualquier emergencia para cualquier bombero que nos esté escuchando, durante su horario laboral, la ley les permite concurrir sin afectar su remuneración. Esto es muy importante. Y en el caso del traslado de ciudad, nosotros podemos entender que estamos efectivamente ante una emergencia que justifica el traslado y que justifica el pago de remuneraciones de este bombero, ya sea funcionario público o trabajador privado. Esto también rige para el Estado. ¿Y cómo ha sido el feedback que has tenido del año pasado, por ejemplo, sobre catástrofes de fuego, el año anterior también, lo de Viña? ¿Cómo has visto Sí. ese feedback que te han dicho los bomberos, si en realidad son respetados o no son respetados por sus empleadores? Al menos a nosotros no nos han levantado mayores consultas respecto de una aclaración doctrinaria. Entendemos que el dictamen del año 2020, que para quien nos esté escuchando lo puede buscar, el dictamen 2888-26 ¿Ya? del año 2020, es muy claro respecto de los derechos que tienen, y los derechos de los trabajadores bomberos o bomberas y las obligaciones que tienen los empleadores respecto de ellos. Ya. Así O sea, que hemos entendido que si es que no han llegado consultas y tampoco no han llegado denuncias al respecto, entendemos que se está cumpliendo, ¿no? claro. Director, a propósito del tema que le mencionábamos hace un rato y que hizo anuncio el presidente de la República, ¿no? Estas fichas de emergencias para empresas y cooperativas. Imagino que trabajarán ahí de manera multisectorial para poder apoyar a las que son pymes, a los que son emprendedores, pero también a las empresas que le dan trabajo a este otro tipo de personas. ¿Son ellos los que tienen que postular, tienen que llenar esta ficha? ¿Cómo funciona? Sí, son los empleadores quienes tienen que llenar esta ficha. Entiendo que esto está operativizado a través de otros servicios estatales, pero son los empleadores quienes postulan, llenan la ficha, y entiendo que está ocurriendo esto de forma rápida, ¿no? Ya, es que eso es importante porque efectivamente para un trabajador que a lo mejor le puede ofrecer a su empleador que se tome más días o pagarle Exacto. igual la remuneración, si es que el Estado me va a estar dando algún tipo de beneficio para la retención laboral, ahí digamos hay una forma de, entre comillas, solucionar esa situación puntual. Claro, hay un incentivo a la mantención del trabajo, que es algo fundamental para nosotros y entendemos también para los trabajadores y las trabajadoras. Por eso el llamado a mirar esto desde la buena fe y no desde la desconfianza Ajá. de un abuso del derecho, por ejemplo, que siempre surgen este tipo de desconfianza. Acá estamos todos porque las empresas se mantengan, se fortalezcan, crezcan, con eso crece el trabajo, crecen las remuneraciones, se reactiva la zona, se puede articular nuevamente como una zona potente en términos económicos, y para allá debemos avanzar todos los chilenos. Recordemos que hace algunos años nomás se desconfiaba del teletrabajo, no, porque se van a poner a sacar la vuelta, nadie va a hacer nada, y la pandemia nos obligó a implementar el teletrabajo, y hoy día hay montones de personas que están teletrabajando, que tienen trabajo híbrido en muy buenas condiciones, digo, y que no, todos respetando derechos y deberes de ambos lados, y que no se ha perdido productividad ni nada por el estilo. Entonces, ojo ahí con, como dice el director del trabajo, con las confianzas. Eso también, director, ¿no? El tema de el teletrabajo se puede implementar en los casos que sea posible. Exactamente, los casos que sea posible es la forma de trabajo ideal, ¿no? En este tipo de circunstancias entendemos que acá hay problemas de conectividad en muchos lados, y también hay problemas el trabajo mismo, pero nosotros instamos a que una de las principales o primeras medidas que debería tomar la empresa es efectivamente ahí donde
la naturaleza de la labor lo permita, otorgar el teletrabajo. Perfecto. Sergio Santibáñez, como director del trabajo, dime una cosa. ¿Tú crees que en Chile los empleadores respetan a los trabajadores? Yo creo que ha habido un aumento en el respeto de las normas laborales. Eso ha tenido que ver con una mayor presencia de la inspección del trabajo. Nosotros somos una institución de 100 años. Nosotros nacimos a la vida republicana precisamente porque se empezaron a dictar las primeras leyes laborales, ¿no? A principios del siglo XX, y se necesitaba una institución que fiscalizara el cumplimiento de la norma, ¿no? Porque se entiende que si es que no existe una institución que garantice el cumplimiento, era papel mojado, digamos, claro, porque las dos partes no son iguales, digamos, una parte tiene la capacidad de imponer las normas a la otra parte. Yo creo que el aumento del cumplimiento de la norma laboral por parte de la empresa ha tenido que ver con un aumento de la fiscalización de la Dirección del Trabajo. Ajá. Nosotros pasamos desde el año 2022 de 83.000 fiscalizaciones, pasamos a realizar este año a cerrar con 106.000. Estamos hablando de 20.000 fiscalizaciones más al año, lo cual evidentemente aumentando la presencia aumenta también los incentivos para el cumplimiento. Además de esto, se ha notado desde la pandemia a la fecha un aumento de la actividad sindical, el aumento de los números de sindicatos, de negociaciones colectivas. ¿Volvieron los sindicatos entonces? Volvieron los sindicatos. Claro, hay un problema estructural de Chile que tenemos muchísimos sindicatos, pero todos son muy pequeños. Entonces disminuye la fuerza de negociación, pero de todas maneras los sindicatos son un fiscalizador natural, ¿no? Del claro, cumplimiento de la norma laboral. Entonces yo creo que eso, y además efectivamente hay un cambio de conciencia del empleador respecto de para avanzar a ser un país desarrollado y para tener una clase empresarial que en términos de productividad rinda, tiene que asegurar derechos laborales y condiciones laborales que fomenten dicha productividad, ¿no? Claro. Que mantengan contento, por supuesto. Por supuesto, bueno, y hay legislaciones en los últimos años que también han tendido a mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Y que no han afectado la productividad. Exactamente. No han afectado en absoluto. Una señal de ello son las empresas y pymes que han instalado ya las 40 horas y que siguen funcionando de buena manera. La ley de conciliación laboral, el tema de poder hacer anuncios anónimas, el tema de la ley Karin, efectivamente hay todo para mejorar ahí un ecosistema laboral. Sergio Santibáñez, director del Trabajo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sandra, Pamela, solo algo que se me quedó y que yo creo que es muy importante. Bueno, después podemos conversarlo. Respecto de los bomberos que les pidan una justificación. Esa justificación es a través de su compañía que emite un certificado. Con eso basta para el empleador. Ok. Ya, importante. Eso basta en términos legales. El certificado por parte de la bomba a la cual pertenezca el bombero. Claro, exactamente, sí. Eso es. Muchísimas gracias, director. Gracias, director. Hasta luego. Esté muy bien. Chao, chao.